Bueno, un tema bastante maluco que tiene que ver con la muerte. Sí, nosotros los cristianos decimos, vaya, estamos preparados, otros no están preparados, pero no importa si me toca morir. Pero cuando estamos cerquita a la parca, pues las cosas cambian un poquito. Y es muy común ver que cuando alguien fallece, en su lápida se le coloca algún mensaje. Tuvimos la oportunidad de unas vacaciones, irnos para México, para Cancún, y en uno de los parques encontramos este cementerio, a ver, este cementerio en Xcaret, ¿sí? Un cementerio bastante particular. Eh, y claro, uno dice, bueno, en un parque de recreación, ¿cómo así que un cementerio? Y me pareció muy importante y muy bonito porque allí identifiqué una clase de manifestaciones que hacían en las lápidas de las personas que aparentemente habían muerto allí. Y quiero compartirlas con ustedes, obviamente con todo el respeto debido, pero que nos llama la atención lo siguiente. Por ejemplo, primero la definición que es epitafio, ¿no? Es el texto que honra al difunto, ¿sí? Normalmente se escribe en una lápida o placa sobre la tumba. Y tradicionalmente un epitafio está escrito en verso, pero hay algunas excepciones. Vamos a ver, por ejemplo, este. Aquí descansa mi querida esposa, Brujilda Jalamonte, 1973-1997. Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Tremendo epitafio. Tremendo epitafio porque, uy, ¿cómo sería de querida la señora, no? Pero podemos seguir viendo otros epitafios, pues, que nos llaman la atención. Este, por ejemplo, murió por la gracia de Dios y ayudado por un mal cirujano. Esa epitafio no era para el muerto, sino para el cirujano que le ayudó a bien partir, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Julia Pancracia, aquí yace mi mujer, fría como siempre. Uf, tremendo, tremendo. Todo el que pase por esa tumba, pues tendrá algo que decir de la señora Pancracia. Igual, acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y había, tremendo, porque había gas y claro, explotó, hombre. Este Juan García muy de malas, con poca fortuna. Les dije que se sentía mal, este tremendo, tremendo epitafio. Y es cierto, o sea, en este cementerio usted encuentra 300 lápidas con mensajes de esta naturaleza y son mucho más relevantes. Pero ¿saben que hay epitafios escritos por Dios? Claro que sí. Y son bien importantes. No tan jocosos como los anteriores, pero sí que denotan algo especial para quienes que se escribieron. ¿Sí? Eh, entonces, esos epitafios indican una cualidad o algo sobresaliente que hizo el individuo, ¿sí? El hombre siempre le gusta elogiar, pero Dios, recuerden, Dios solamente dice la verdad y siempre la verdad, ¿sí? Por ejemplo, este epitafio tan conocido de Abel, ¿sí? Su fe habla por él, aún muerto. O sea, qué lindo poder poner en la lápida o ver la lápida de Abel con este epitafio, ¿sí? Y vemos en Hebreos 11:4 que Dios no miente. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella, ¿sí? De tal manera que es muy bello y vamos a ver algunos epitafios que efectivamente nuestro Señor tal vez hubiera podido colocar en algunas lápidas de aquellos personajes de la Biblia. Enoch, ¿sí? Enoch dice, no murió porque caminó con Dios. Qué lindo que en la lápida de Enoch hubiera dicho claramente esto, caminó con Dios. Y nos lo dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es muy relevante para una persona en esta humanidad que fuera manifestado eso de él. Aquellos, como decía
la definición del epitafio son elogios, son características, y obviamente no hay muerto malo, ¿no? Pero en los temas de Dios, siempre encontramos personas que el mismo Espíritu Santo elogió. Y ojalá estuviéramos nosotros en alguno de esas páginas de la Biblia para poder encontrar ese reconocimiento, ese halago de Dios para con nosotros. El famoso Noé. Y tal vez este estudio es algo muy sencillo porque todos conocemos básicamente, casi adivinaríamos qué dice cada epitafio. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y tenga usted en cuenta, hermano, hermana, que todos estos comentarios acerca de cada uno de estos héroes o cada uno de estos personajes reconocidos por Dios, pues es lo que nosotros debemos practicar. El hermano Sergio, ahorita que hablaba, decía esta vida que administramos o algo así parecido dijo. Pues efectivamente nosotros somos los responsables de cuál es el epitafio que va a haber en nuestra tumba. ¿Qué es lo que Dios va a escribir en nuestra tumba, en nuestra lápida? ¿O qué irán a escribir los hermanos? Bueno, los hermanos sí tendrán un poquito de tendencia a escribir cosas bonitas, ¿no? Nadie le va a decir a la hermana Brujilda, pues, cómo se comportó, ni al otro, pues, cómo era. Pero en el tema de Noé, como decimos, Dios no miente, y en Hebreos 11:7 también dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y ese no es algo que Dios nos exige a todos los seres humanos. Su voluntad está en la palabra y tenemos que cumplir su palabra. Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tan importante entonces nosotros entender los mandamientos de Dios, los cuales no son gravosos? Pero es importante que nosotros nos aseguremos, como Noé, de hacer todo conforme a lo que Dios nos manda. Y nosotros podemos recordar que tanto hizo él, de la medida exacta, con las puertas exactas, las ventanas exactas, del material exacto y preparada el arca como Dios le dijo. Y eso hizo que el nombre de Noé durara por la eternidad, como nosotros hoy lo conocemos. Pero siguen los personajes. Nuestro famosísimo Abraham, el padre de las naciones, ¿sí? Creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. No, qué maravilla. Esto sí es un privilegio, que el nombre de cualquiera de nosotros pueda ser considerado en el cielo. Y este es amigo de Dios. O que Dios diga, este es considerado amigo mío. Hermosísimo epitafio para cualquier persona. Y este Abraham, pues con razón administra el paraíso. O es la persona que está ya encargado del paraíso, de la parte linda del Hades, a la cual queremos ir todos mientras llega el día de nuestro Señor y el juicio. Y dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo nos considerará Dios a nosotros hoy? Nosotros sabemos que antes de nosotros haber sido bautizados, éramos enemigos de Dios. Y al mundo no le gusta que le digamos eso. Tenemos una práctica en Cali y a veces le preguntamos a quien estamos evangelizando si es pecador y la gente dice, sí, 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 sí. Ahora es enemigo de Dios. No, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy enemigo de Dios. No, 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 al contrario, yo creo en Dios. Y lo que Dios dice es que el que ha pecado se constituye en enemigo de Dios. Y eso no le gusta a la gente que le digamos. La gente no quiere entender, ni saber, ni siquiera pensar en que es enemigo de Dios, pero su palabra lo dice. ¿Y por qué? Porque la gente quiere ser amiga de Dios, de tal manera que si en el epitafio de cualquier persona, de cualquiera de nosotros, sus hijos, se está previendo escribir, este era amigo mío, o fue llamado amigo de Dios, qué privilegio el que tendríamos. Moisés, otro de nuestros grandes personajes, otro de los ejemplos dignos de imitar en la mayor parte de las cosas. Era muy manso más que todos los hombres. ¿Y por qué manso? Pues la misma Biblia dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso,
más que todos los hombres que había en la tierra, más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Y esa mansedumbre qué era? Esa mansedumbre fue sometido a Dios. Simplemente se dejó guiar por lo que Dios le decía y creyó, y la nube de fuego los guiaba y de la otra torbellino o remolino atrás también, y se abrió el mar y hubo maná y hubo todas las cosas con que Dios le decía que hiciera, él las hacía y guió a ese pueblo, al pueblo de Dios, y a veces puso su vida por ese pueblo rebelde, ese pueblo inconstante, ese pueblo terco, como a veces somos cada uno de nosotros. Y qué lindo que el epitafio que Dios colocó para Moisés era muy manso, más que todos los hombres. La mansedumbre es un fruto del Espíritu y que nosotros tenemos que practicar. Y esa mansedumbre no indica ser tonto, ser cabizbajo. Lo que significa básicamente es sometido, ser siervo de Dios, ser obediente, ser amoroso de Dios, porque Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es una persona mansa y que se deja guiar por nuestro pastor. Josué, un varón valiente, reconocido. Y esta frase quedó acuñada desde el momento en que la dijo y para siempre. Y nosotros quisiéramos apropiarnos de esa palabra como si fuera nuestra y quisiéramos sacarla con banderillas o banderas cada vez que nosotros defendemos a nuestro Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando uno se ve a veces como que sí, como que no, y recordamos este texto de Josué, que aparece allá en Josué 24:15, cuando él se enfrenta a la incertidumbre, a la falta de credibilidad, a la falta de seguridad, a la falta de confianza en nuestro amado Señor, aparece entonces este héroe de la fe y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien os sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lindo meditar en esto, porque a veces servimos al Dios trabajo, al Dios hijos, al Dios familia, al Dios esposo, al Dios esposa. A veces es más importante cualquier otra cosa que nuestro primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que está diciendo Josué. Él y toda su casa estaba siendo guiada al servicio de Dios. El servicio de Dios es un privilegio y servimos a Dios con nuestro testimonio, servimos a Dios con nuestra predicación, servimos a Dios con nuestra preocupación por entender su pensamiento, su palabra y obviamente transformar el mundo a través de predicar el evangelio. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión, es una decisión. A Dios no le sirven soldados que a veces vayan a la guerra y a veces no. A Dios le sirven soldados como este, como Josué, cuyo epitafio, sencillo, pero relevante, y por la eternidad quedaría allí ese nombre. David, el rey David, otra palabra hermosísima, varón conforme al corazón de Dios. Nosotros siempre pensamos en el corazón como aquello donde se albergan los sentimientos, el amor, algo tan cercano, que cuando se nos dice el Día del Amor y la Amistad, serán corazones por todas partes, rosas rojas. Todo implica como la cercanía del corazón. Por alguna razón, la humanidad dijo, en el corazón está el amor. Debe ser porque cuando uno está enamorado late que se va a salir, ¿sí o no? Cuando uno tiene novio o novia o se acerca pues al ser querido, ese corazón se quiere salir. Ahí se ha acuñado una especie de dicho, y es, ¿por qué los novios hablan tan pasito y se hablan al oído? Y porque el corazón que está tan cerquita, oye ahí cerquita. O sea, esos corazones que se hablan mutuamente están tan cerquita que se pueden oír. ¿Por qué los esposos se gritan? Porque sus corazones se alejaron. Y por eso, para que el corazón del otro oiga, hay que gritarle. Y eso no está bien, ¿no? Y aquí el epitafio de David, tal vez su lápida, si existiera,
dirían varón conforme al corazón de Dios. Y eso también es un privilegio muy grande para cualquier ser humano, que diga que está cerca del corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. La pregunta es, ¿y usted también lo quiere? ¿Usted quiere estar cerca del corazón de Dios? Hechos 13:22 nos dice, quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué entonces David era conforme al corazón de Dios? Porque hará todo lo que yo quiero. Para nosotros hoy en día, para lograr este epitafio en nuestra vida, pues obviamente tendremos que hacer todo lo que Dios quiere. ¿Y dónde está lo que Dios quiere? En su palabra. Acá también hay epitafios no positivos, hay epitafios negativos. Este turbaba a Israel, como los que vimos ahorita, jocosos. Este es gravísimo, porque en la historia de acá llegó este comentario y lo encontramos ahí en 1 Reyes 18:18. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Nosotros recordamos la historia y este personaje hizo cosas terribles, terribles, sobre todo apegado a los dioses del mundo. ¿Y cuáles eran esos dioses? Él veía la prosperidad de los pueblos vecinos y entonces quería imitarlos y quería entonces de todas maneras hacer lo mismo que ellos hacían en la adoración. E hizo muchas maldades y dice Dios que Acab, turbaba a Israel, mejor dicho, acabó con ese pueblo, porque lo que más condenaba a este hombre era el mal ejemplo. Como líder de Israel, no confiaba en Dios, sino que confiaba en los dioses ajenos, en los dioses de este mundo. El domingo tuve la oportunidad de replicar un estudio que en lo que estamos viendo con el hermano Jaime en el grupo de estudio bíblico, tuvo bien dárnoslo y me pareció importantísimo porque veíamos a Ezequías y su padre y cómo el padre de Ezequías hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero Ezequías hizo lo bueno. Y cómo entonces Dios se apartó del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, y estaban siendo acabados. Pero Ezequías volvió a la regla y volvió a confiar en Dios y volvió a hacer todo lo que Dios le había pedido y les había mandado. Y Dios volvió y los protegió. Una lección muy, muy hermosa y que vale la pena que uno piense que siempre al lado de Dios y como responsables muchas veces de la iglesia, de los hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no ir a dar un mal testimonio a nuestro pueblo, al pueblo que pertenecemos, a la iglesia, al Señor que pertenecemos, para que no tengamos algún día estas palabras en la boca de nuestro Dios. Turbaba a Israel. Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué más no poder decir de Job? Nuestro hermano Jeff nos hizo unas grandes lecciones acerca de Job y eso lo hizo famoso a Jeff en estas plataformas, ¿sí? Hermosísimas lecciones, hermosísimas. Vimos este otro lado de Job y la verdad, un hombre, como dice el epitafio de Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tuvo que vivir un momento muy feo en su vida, pero para una gran lección. Fue un hombre utilizado por Dios para nosotros, para que miremos cómo se confía en Dios, cómo se analiza a Dios, cómo se entiende a Dios. Verso 1, capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El Espíritu Santo dejó escrito en su palabra las características de este hombre. Y esta forma de describir a Job quedó entonces también marcada por la eternidad. Judas, uy, 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 tremendo muchacho se equivocó. Fue guía de los que prendieron a Jesús. Pobre hombre. Recordamos que se ahorcó, está en el Hades y su epitafio lo seguirá y lo seguirá y lo seguirá. Fue guía de los que prendieron a Jesús y nosotros sabemos las implicaciones de haber, para él,
no para la humanidad, porque la humanidad finalmente fue rescatada por el sacrificio de Cristo. Hechos 1:16 nos cuenta: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Imagínense, el traicionero. Nadie le pondría a su hijo Judas, nadie. Sería uno muy malo para desquitarse de quién sabe quién, de la suegra, de la mamá o de quién, para ponerle a un hijo Judas. Y por eso vemos muy poquitos en la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Pues por lo que hizo, ¿sí? Traicionero como Judas, más malo que Judas. Esas son las palabras que cuando alguien se va a referir a alguien muy malo, utiliza este nombre. ¿Pero por qué? Su epitafio dice que hizo algo terrible para él. Fue guía a los que prendieron a Jesús. Demas, y de estos Demas sí que existen, ¿sí? Desamparó a Pablo porque amó, dice, amó más este mundo. Desamparó a Pablo. Nos cuenta la historia en 2 Timoteo 4:9. El apóstol Pablo dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo se sentía solo y denunciaba a este personaje Demas porque lo dejó solo en el ejercicio o en el trabajo que tenía Pablo por hacer. Y lo que se dice de este hombre es que obviamente se alejó para irse al mundo. Y pobre Pablo, que era valiente. Recordemos que Pablo decía: yo no necesito que nadie me sostenga, yo coso carpas, he trabajado con mis manos, tengo amigos, he podido soportar de todo, naufragios, atracos, enfermedades. Bueno, nos narra la Biblia que el hombre le fue, pero re mal en cada uno de sus viajes, ¿sí? Pero ¿cómo sería su sentimiento con Demas, que lo colocó de esta manera? Y ese fue su epitafio. Y también Demas, donde esté, seguramente le estará golpeando esta palabra o estas palabras que describen su historia, un momento de su vida. Desamparó a Pablo porque amó más a este mundo. Este muchacho rico de que tanto hemos hablado, ¿sí? Habiendo sido feliz en este mundo, ahora está en tormentos, ¿sí? Gozó tanto de sus banquetes y no compartió ni siquiera sus migajas, que ahora tendría que tener ese lugar en el Hades. En Lucas 16:23 está la historia. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No tenía excusa. Él sabía claramente los mandamientos de Dios. Dios, desde el primer momento en que escribió mandamientos para el pueblo de Israel, habló de la misericordia, de amar al pueblo, de amar al prójimo, de compartir con el prójimo. A este personaje se le olvidó. Y ahora estaba en el lugar de tormentos, ¿sí? Tal vez, muy arrepentido de lo que había pasado. Tanto que, preocupado por sus hermanos, dice: por favor, manden a alguien para que le diga a mis hermanos que esto aquí es terrible. ¿Por qué? Seguramente también porque eran avaros, ¿sí? Recordemos que el principal objetivo de esta historia que cuenta Jesucristo es la avaricia de los fariseos, de los que le están oyendo, los judíos. Y cuando cuando dice: vayan, dígale a mis hermanos, es a los que estaban oyendo allí, acerca de este mensaje del mismo Señor Jesucristo. Y entonces yo no creo que el rico estuviera acordándose del pollito, del pavo, de los faisanes, del cordero que comía. Ahí no se acordó de nada de eso. ¿Qué se acordaba? Que tenía sed y estaba atormentado. Fue feliz en este mundo, pero ahora en tormentos. ¿De qué le ganó? Si tuviera todo el oro del mundo, pero perdiera su alma. O sea, cuán difícil que un rico entre al reino de los cielos. No, no imposible, ¿no? Sino difícil. María, ¿sí? Ha hecho lo que podía. Recuerden, no es la María, la madre de Jesús, sino la otra María. Marcos 14:8 dice: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
esta frasecita de una mujer que tomó un perfume finísimo, de altísimo precio, y lo usó en aquel que tenía toda la dignidad, al que merecía la honra, la gloria, la exaltación. Ella se anticipó a reconocer que ese era Dios y que tenía que ser ungido. Por eso, esta ha hecho lo que podía. Dorcas abundó en buenas obras. ¿Sí? También dice Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Buenas obras. Para nosotros las buenas obras obviamente son, nuevamente, seguir la voluntad de Dios, seguir sus mandamientos. Esas son las obras que Dios quiere. Y dentro de esas obras obviamente está la misericordia, el amar a los hermanos y el ayudarnos. Bernabé, un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿sí? ¿Quién era este Bernabé? La historia nos la cuenta Hechos 11:23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué bonito que el Espíritu Santo resaltó la historia de este personaje, ¿sí? Porque era un exhortador, alguien que animaba a la gente a que permaneciera fiel al Señor, que es la tarea de lo que muchos estamos acá, de animar a nuestros hermanos. Nosotros ahí con el hermano Carlos Julio como pastores, no es nada fácil, la gente está loca por llegar a ser pastor. Vean, no se afanen tanto, que cuando a usted le quitan el sueño, le quitan el horario, le quitan la familia, le quitan su tranquilidad, le quitan su economía, pero es un placer poder ayudar a los hermanos, a la iglesia y estar muy pendiente de toda semejante responsabilidad. Son más de 100 almas en que Dios nos ha colocado por responsables, y cuando se pierde una oveja de estas, mejor dicho, cuando se extravían, cuando se embolatan y uno le dice, venga cabrita para acá, es muy complicado porque somos una familia. Y este Bernabé, ojalá el epitafio de cada uno de nosotros pueda decir eso: varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Agripa, el rey Agripa. ¿Cuántos nos hemos encontrado con estos? ¡Ay, tan bonito! ¡Ay, qué mensaje tan chévere! No, buenísimo, no. Déjame que después hablamos. Volvete otro día. Hace poco una hermana de Londres me llamó para que fuera a predicarle a su tío que estaba moribundo y a su familia. Y uno dice, ¿y cómo le oro a una persona que está muriendo? ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Bueno, algo nos inspiraremos allí, pero sobre todo para hablarle a los que estaban vivos. Efectivamente, el Señor estaba a punto de, como le pareció a Maradona, ¿no?, de colgar los guayos, decimos aquí en Colombia. Y el Señor estaba, ¿cómo se dice?, dormido, estaba sedado, ¿no? Sin embargo, pues la oración de pedirle a Dios que Él fuera el ejemplo para los que estaban vivos de que la muerte es algo cierto y la vida es efímera. Y así como estaba él, seguramente sus tíos, sus sobrinos, sus hermanos, algún día podrían llegar a morir. Y si algún día podrían llegar a morir, deberían tomar un momento para Dios, y que si ellos me han llamado a orar, yo quería orar era por ellos, para que entendieran y dedicaran un poquito de su vida a conocer a Cristo. Ay, tan lindo, tan bello. No, ¿será que puedo volver mañana y vuelve y le ora a mi tío a ver si se mejora? Estoy hablando con ustedes, discúlpenme, otra vez vuelvo y les digo, no, eso es como hablarle a una pared, no entienden, no oyen, uno no sabe. Y por eso este epitafio es muy común para mucha gente. En Hechos 20, 26, 27, dice, ¿crees hoy, Agripa, a los profetas? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. ¿Cuántos hemos predicado? ¿Cuántos amigos queridos? ¿Cuánta familia amada? Sí, yo sé que es la verdad. Yo sé que esta es la iglesia verdadera, pero después hablamos de eso. Y el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros conocemos el texto casi de memoria, que está en 2 Timoteo 4:8. Hermanos, cada uno de estos epitafios es algo que debe estar en nuestra vida.
Lo he traído aquí como epitafio, pero son palabras del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros sepa que eso es lo que tiene que hacer y para que usted lo recuerde y no haga lo que aquellos epitafios no nos gustan, ¿sí? ¿Qué pasó con Himeneo? Naufragó en cuanto a la fe, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes se entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pecaron, se salieron del corral, se salieron del redil, fueron en contra de la voluntad de Dios y fueron entregados a Satanás. Ojalá no le pase a algunos. Para terminar, este famosísimo epitafio de un señor muy conocido aquí al norte de nuestros países, Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí yace un hombre que hizo bien e hizo mal. El mal lo hizo muy bien y el bien lo hizo muy mal. Él descansa en paz y nosotros también. Desafortunadamente vino uno peor que él, ¿sí? Pero más bien colocado el epitafio no pudo haber estado, ¿sí? Como conclusión, hermanos, cada uno de nosotros en nuestra vida va a escribir su propio epitafio. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos escribiendo? ¿Qué va a decir nuestro epitafio? Si se escribiera la verdad en los epitafios, algunos de los más comunes serían los siguientes. Este amó el dinero, este era muy chismoso, muy orgulloso, este era un mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Estos serán epitafios de mucha gente, ojalá de nosotros no. Ahí está. Si quiere, adelántese y escriba su propio epitafio. Vaya colocando allí qué le gustaría que Dios pensara de usted. Y allí va a estar por la eternidad, mientras venga Jesucristo, aquello que Dios resaltó o va a resaltar en usted. Pensemos en eso. ¿Sí? Dios lo bendiga.